Usted está disfrutando de la programación exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51 HD, televisión más cerca. Buenos días, amables televidentes. Ya estamos con ustedes. Entramos a sus hogares con la revista informativa Matinal 51, que compartimos a través de esta planta televisiva TNI Canal 51, una presentación del Grupo Burgos Multimedio. Hoy es miércoles 15. Estamos ya en la mitad de la semana, el folclore nuestro, el ombligo de la semana y también del mes. 15, que además es una fecha muy atractiva porque muchas empresas tienen precisamente los parámetros 15 y 30 para realizar, digamos, el pago a sus empleados. Así que aquellos que están hoy, otros le llaman Nuestra Señora del Manejo. Se ha refrescado el ambiente, claro, en medio del verano, porque estamos en verano y atascado en un prolongado cobertura del polvo de Sahara, que hace, no cabe duda, de la sensación térmica asfixiante, muy calurosa. Pero aquí estamos para ofrecer las informaciones de este día, que tenemos muchas informaciones que estaremos compartiendo. Señores, de las informaciones que aparecen en la primera plana de los matutinos, que siempre, y es de hecho una convicción, que la primera página o titulares de los medios impresos de cobertura nacional traen, digamos, la referencia de los hechos en forma general más importante, los sucesos más importantes que son traducidos o que son convertidos prácticamente en noticia. Dentro de estos hay datos, información que revela, señores, el grado de agresividad en la sociedad, en el comportamiento, cómo de pronto se sustituyen las formalidades, los procedimientos ordinarios por los atajos. Miren, por ejemplo, en el periódico El Diario Libre, hoy en primera plana dice: los prestamistas informales tejen red financiera paralela que se apoya en la violencia. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo se traduce? Miren, refiere precisamente el Diario Libre que ustedes saben que las bancas formales, usted tiene que llenar una serie de requisitos. A veces usted tiene que colocar los préstamos hipotecarios o garantías, y de pronto, cuando usted tiene dificultad con con cumplir con sus compromisos, pues ellos proceden de manera formal a, digamos, actuar en la dirección de recuperar o que usted cumpla u honre con el compromiso, pero a través de la vía legal, a través del procedimiento formal,
en el caso de los prestamistas, que por demás obvian todas esas formalidades, te cobran de manera abusiva por el dinero prestado, pero cuando usted tiene dificultad para pagarle, ellos no usan la vía formal, porque esa vía ellos la desecharon. Ellos no le pidieron a usted garantía, ninguna. Entonces, esas formalidades también la obvian. Y miren, dice que desde el 2020 a la fecha, o sea, al 2026, en 6 años, se han registrado 52 muertos en esta modalidad. Gente que le prestan, no le quieren pagar, y 52 muertes y 110 heridos o heridos por los cobros de manera agresiva, que convierten la deuda en tragedia. Que convierten la deuda en tragedia. Porque, reitero, ellos te saltan todas esas formalidades, pero es el búscame mi cuarto, o yo no cojo corte. O sea, los atajos agresivos, que miren la cifra. Y uno lo ve, yo siempre he creído que usted puede escuchar mucho bla, bla, bla. No, los datos, las estadísticas, son los elementos ciertos que te dan, digamos, un referente de un comportamiento determinado en una comunidad. Señores, 52 muertos de manera agresiva, cuando el elemento causal, o sea, lo que impulsa la acción, es que le paguen. Estamos diciendo que definitivamente es una especie de vida en el oeste, donde el fuerte impone la ley. Mucha gente, claro, que no tiene, digamos, esos valores para cumplir con los compromisos, y van donde estos agiotistas con el propósito yo he escuchado gente también de manera deliberada diciendo no, que se mortifique él, que yo le debo, o los cuartos del día yo me lo bebí, de manera irresponsable. Miren las consecuencias, miren el lastre. Pero bueno, señores, los diputados aprobarán las modificaciones al nuevo Código Penal. Esto se formó una comisión bilateral de diputados y senadores. Los diputados estarán trabajando, inclusive convocaron para mañana jueves a la 1 de la tarde. Hoy están trabajando, ayer iniciaron los trabajos, habían hasta el momento unos 18 artículos que estaban trabajando en su modificación. Yo inclusive he visto muchos de ellos que, señores, entiendo que es gadejo. Y además estaba viendo en los artículos que se quieren tocar, sobre pretexto de que socavan, de que afectan la libertad de prensa, y definitivamente cuando usted busca la difamación y la injuria en la categoría que se le da, no tiene ribete de que eso tenga que ver con la libertad de prensa. Es que la injuria y la difamación no es, digamos, un delito que tenga que ver con la información, porque es con acciones primero falsas, imputaciones falsas que no se pueden demostrar y que dañan honra. O sea, claro, hay múltiples razones por la cual
se defiendan. Y yo siento que precisamente por eso es que en las sociedades todo el abanico societal deben, digamos, trabajar, y es precisamente por eso es el escenario donde se diseñan las leyes, el Congreso, porque es el más plural de los poderes públicos. Ahí participan los diferentes partidos políticos, las diferentes bancadas, diferentes edades, cultura, etcétera. Porque definitivamente todos debemos contribuir a diseñar un ordenamiento legal, penal, que la intención es el referente de la pena, de las sanciones, el castigo del delito y la violación, con el propósito, o sea, hay que diseñar un código penal con el propósito que intimide a la ocurrencia o al suceso delictivo. Pero si usted diseña un código penal que nada es nada, que cualquier cosa que usted haga la puede saltar, la resuelve con cuarto o con la indiferencia con el tiempo. Bueno, debe haber un equilibrio. No es que sea tan grotesca que prive la libertad de participación y acción en la sociedad, que no prive ningún derecho fundamental, que le permita al ciudadano vivir, pero no vivir como chivo sin ley. Entonces a veces usted ve que procuran reparaciones, modificaciones, para en esencia dejarlo todo igual, Y si hay una conclusión, en términos general, señores, que hay que abocarse a cambiar lo que tenemos, porque lo que tenemos es insuficiente para enfrentar la sociedad de hoy. Lo demás, que se arreglen el camino. Hay penas que parecen duras, pero son necesarias. Porque las penas están puestas para intimidar, para que la gente entienda que no puede cruzar esa vía, que le puede ir muy mal si lo hace. Pero si la gente sabe que cometer ese delito, como dice, con 2 pesos lo resuelvo, ¿usted cree que eso va a frenar la criminalidad? ¿Usted cree que eso es herramienta inclusive para que las autoridades puedan tutelar de forma efectiva? Bueno, así las cosas. Señores, bienvenidos. Recuerden que esta es una presentación del Grupo Burgos Multimedio y que compartimos con ustedes de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Nosotros vámonos a hacer nuestra primera pausa. Venimos con Francisco Holguín y el resto del contenido. Adelante. Es 15 de julio del año 2026. Siempre agradeciendo a Dios la oportunidad que me da cada día de informarle y llevarle a ustedes información meteorológica, información de calidad. Quiero decirle que en el día de hoy estoy preparando
un tema corto, pero que yo sé que será de mucha importancia para aquellos que les gusta la ciencia meteorológica, y es la diferencia entre los vientos alisios, esos vientos que generan la zona de convergencia intertropical, y la vaguada del monzón, que es ese cambio que dan los vientos entre un alisio del noreste y un alisio del suroeste. Quiero que lo vean, vayan a ese canal de YouTube, que ahí enseñamos ciencia meteorológica. Ya está en el transcurso del día, también vamos a hablar de ese tema en este canal. Mientras tanto, quédese conmigo estos minutos que le voy a mostrar cómo andarán las condiciones meteorológicas en este miércoles, donde hay probabilidad de lluvias, el polvo por donde anda, qué concentración tiene. Así que no te vayas, quédate conmigo, aprovecha, suscríbete al canal para que cada contenido que haga este servidor a ti siempre te llegue. Y observemos en este miércoles un ambiente de estabilidad a nivel de todo lo que es el área del Caribe. Mire cómo está Venezuela hoy en día. No le tenemos que hacer ese especial a Venezuela porque usted se da cuenta que todo Venezuela tiene buen tiempo atmosférico. También el Caribe colombiano. Panamá, atención mi gente en Panamá, buen tiempo atmosférico. Algunas lluvias permanecen aquí en Honduras, la parte de Nicaragua, la zona del Caribe. Costa Rica tiene buen tiempo también. El Salvador, Guatemala, Belice, la península de Yucatán con buen tiempo atmosférico. La onda tropical no está dejando esas grandes lluvias en esa zona. Aquí Cuba con buen tiempo, las Bahamas y el sur de los Estados Unidos sigue recibiendo precipitaciones en el día de hoy. Por aquí tenemos otra onda tropical que se mueve hacia el oeste, o la misma onda que le dije que se incorporó en el día de ayer. Esta onda sigue moviéndose hacia el oeste. Después solamente dos ondas tropicales tenemos entre la costa occidental de África y Centroamérica. Así que bastante frío el ambiente. Aquí tenemos el front page del Pacífico Central y el Pacífico Oriental. Esto es el Pacífico Central. Dos perturbaciones. Puede haber desarrollo ciclónico. Aquí tenemos a Élida, que ya se desarrolló como tormenta tropical. Y aquí debajo hay una malla que también hay potencial ciclónico. Vamos a esperar a ver lo que pueda pasar con un fenómeno ya formado y una zona de perturbación. Si la zona de perturbación puede ser absorbida por el ciclón que ya está formado. Pero lo que hay es que este fenómeno se estará moviendo hacia un Pacífico abierto, puede llegar a ser un gran ciclón, pero sin afectar territorio mexicano. Y vamos a ver justamente lo que es el cono de incertidumbre. Usted se da cuenta que desde la posición que está Élida, se estará moviendo hacia un Pacífico abierto totalmente, bien lejos de lo que es el territorio de los hermanos mexicanos. Y si observamos la perturbación a esta hora, mire, esta es la zona aquí donde está la malla. Sin embargo, Élida está justamente en esta posición tomando fuerza. Miren lo bien que se ve. De tal manera que probablemente esa malla que tiene potencial ciclónico sea absorbida ya por este ciclón que se acaba de formar. Nosotros en el Atlántico no tenemos formaciones ciclónicas. Lo que sí vamos a seguir es con mucho calor. Y miren ustedes los datos astronómicos, la salida y puesta del sol. Saldrá a las 6:12, su puesta 19:20. La luna está nueva, ahí dice creciente porque ya superó 0.5% de superficie iluminada. O sea que ya va en el proceso de crecimiento, pero prácticamente una luna nueva. Ayer tenía 0.3, hoy 0.5, o sea que luna nueva es que tenemos en este momento. Observemos el análisis de superficie y usted se da cuenta que justamente ese viento seguirá del sureste sobre nosotros. La isobara 1016 aquí. Aquí tenemos la zona semipermanente, la baja presión semipermanente, que es la que obedece a que se impulse viento del suroeste. Aquí se genere hoy lo que es la vaguada monzónica. Como usted se da cuenta, aquí tenemos la onda que le indico. Aquí tenemos la zona de convergencia tropical, viento del sureste, viento del noreste, y aquí otra vez el viento que cambia y genera la vaguada monzónica en esta zona, de manera que tenemos un ambiente tranquilo sobre nosotros. Cuando observamos las condiciones sobre los 500 milibares, 5.500 metros de altura, nos damos cuenta que seguimos con un ambiente sumamente seco, sin humedad. Con estas condiciones no puede llover. Pero
A esto usted tiene que añadirle esta circulación o anticiclón que tenemos en la troposfera media y alta. Observe usted cómo se ve justamente en esta zona. Esta circulación, eso indica que tenemos una tapadera encima de nosotros. Con esta tapadera no puede llover, señores. Poca humedad, no hay condiciones en altura gatilladora, una circulación ciclónica o lo que es subsidencia, y también añádale a eso polvo sahariano. No hay forma de que pueda llover en el Caribe central. Así que nosotros en el día de hoy amanecemos con un ambiente totalmente estable, como usted se puede dar cuenta, sin condiciones de precipitaciones. ¿Qué decirle a ustedes si les muestro el radar? Algunos campos nubosos que el radar puede captar aquí ya en zona que no hay perturbaciones. Radar de Puerto Rico por igual. De manera que en el día de hoy, con estas condiciones, sin humedad, estructura en la troposfera media y alta que estabilizan la atmósfera, entonces no hay forma de que pueda llover. De manera que en el día de hoy, observe usted, un ambiente seco, mucho polvo, mucho calor. Eso es lo que va a predominar a nivel del país. Y aquí tenemos que en la zona de frontera, en Elías Piña, en sectores también de la parte de Santiago Rodríguez, de Dajabón, en Haití, ahí se pueden presentar chubascos al finalizar la tarde, en algunos sectores de Monteplata, también de la Cordillera Oriental, pero nada extraordinario tenemos nosotros en este miércoles. Y si yo le presento a ustedes esta imagen, que me gusta mostrársela, que es tan estable o inestable estará la atmósfera en los próximos días, usted se da cuenta que solamente se ve energía en Cuba y esta parte de Centroamérica, y después sobre nosotros lo que va a seguir llegando es aire seco, menor contenido de humedad y una circulación ciclónica que se ve en esta zona, se estará moviendo por el Atlántico en altura, manteniendo cierta inestabilidad. Pero aquí al área del Caribe, nada extraordinario se espera en lo que resta de esta semana, tampoco el fin de semana. Esperemos a ver lo que puede pasar. Si hay cambios, usted siempre se va a enterar por aquí, por este que es su canal del tiempo. Si llegó hasta aquí, déle un like, comparte este contenido, suscríbase al canal, que ya solamente faltan 30 personas para completar 1000 personas más. Así que espero que al mediodía, cuando pase con ustedes nuevamente, ya tengamos 3000 personas más después de los 300,000, porque vamos rumbo a los 400,000 suscriptores. Bendiciones de Dios para todos y a cuidarse del sofocante calor de este día. Bendiciones. Bueno, esta es una semana crucial para conocer proyectos importantes que están precisamente en el Congreso Nacional y de manera fundamental y particular el Código Penal, donde el Congreso pues creó una comisión bicameral, senadores y diputados, y están conociendo desde ayer las propuestas y sobre todas las cosas manifestado que están abiertos a todas propuestas que tenga, digamos, logicidad y pertinencia para ser conocida. Porque parece que el espíritu está en obviar aquellas propuestas que se incluyen de aquellos que, entre otras cosas, posponen que se aplace la entrada en vigor el próximo 3 de agosto por 6 meses más. Yo pienso que en el espíritu de los legisladores y una parte importante de la sociedad dominicana está conteste que definitivamente la fecha de entrada debe ser el otorgado en el vacatio legis el próximo 3 de agosto. Y cualquier
otra reparación que haya que hacerle o modificación, como dice el refrán, las cargas se arreglen el camino. Claro, dentro de las múltiples propuestas, no ha observado que hay muchas que tienen que ver con gadejo, en el sentido de hay propuestas que de hecho afectan el nuevo Código Penal porque lo harían inconstitucional. Otras que uno observa que el criterio es aportar para procurar que todo se quede igual. Y en una y en otra pienso que no deben tener cabida. Observando inclusive aquellas que han sido más atacadas, como es el tema de la libertad de prensa, honestamente, en los artículos publicados que aluden a la libertad de prensa, el que enfocan como que afecta a la prensa es el tema de la injuria, el tema que tiene que ver con un asunto muy personal y privado, que no tiene que ver con la libertad de expresión, porque inclusive la sanción deviene de la falta de pruebas de los ataques o la denuncia de la difamación y la injuria. Por vía de consecuencia, en parte usted, digamos, observa dónde en lo pertinente, reitero, a la difamación e injuria, atañe, acerca a la libertad de prensa. Sino, todo lo contrario, lo que hace es una redefinición y profundiza con sanción más severa en un tema que ha estado observado en el Código Penal y que al mismo tiempo ha habido en la sociedad de hoy un recurso continuo por la facilidad que hoy se tiene de accesar a los medios de comunicación pública. Antes, definitivamente, en la sociedad del siglo XX y el siglo XIX, los medios por excelencia eran las ondas hertzianas, el broadcasting, televisión, radio y prensa. Hoy, con el tema de las redes, cualquiera tiene un medio de comunicación con mayor capacidad, inclusive, que los señalados anteriormente, porque las redes sociales gravitan de manera societal y mundial. Lo que usted dice por las redes definitivamente llega al infinito y definitivamente apostamos a que no puede transitar ese medio de uso colectivo sin restricción, carecer de regulación. Y es a través del medio por el cual más se han, digamos, sucedido la violación de la difamación y de la injuria. De manera que totalmente nos identificamos con lo que uno siente que se observa, que subyace en el espíritu de los legisladores, que antes de que concluya la presente legislatura tengamos un código penal que entre en vigencia el próximo 3 de agosto. Este es mi punto de vista.
Bueno, señores, seguimos con ustedes en la mañana de hoy. Buenos días, Damián Castro. Buenos días, buenos días. La calle, mucho trabajo de operación ahí en la Sabana Larga y en la autopista de las Américas, sobre todo la empresa esta que está haciendo la Gran Plaza. Sí, anoche. Es un espectáculo de decenas de obreros ahí en la... Tú sabes que yo me vi compelido tenía, digamos, a cumplir un pésame con una tía querida, queridísima, pues partió a la eternidad y fui a San Pedro de Macorís. Cuando venía de regreso, en horas de la noche, precisamente nos encontramos con ese tapón porque estaban trabajando todas esas áreas y la verdad que era un pandemonio. Yo me imagino lo que te pasó en la mañana. Mira, y extiendo el pésame a tu familia, a ti en particular, y también aprovecho que allá en Boca Chica murió un gran comunicador, Formerio Rodríguez, escritor, pintor, artista, gran emprendedor, una de las figuras vitales de la cultura y el desarrollo en Boca Chica, presidente del Club Amor Internacional. De manera que nuestra solidaridad a la familia, y ha muerto un gran hombre, figura poliédrica, allá en el municipio de Boca Chica, Formerio Rodríguez. ¿Cuándo le van a sepultar? A sepultar ahorita alrededor de las 10:30, a las 11 de la mañana en el cementerio de Juguey, camino por allá a San Pedro Macorís, por dentro. Bueno, ¿cuál es el pensamiento para hoy? De hoy, apresurado. La crisis narrativa de la modernidad viene de que el mundo está inundado de informaciones. El espíritu de la narración se ahoga en la marea informativa. El narrador no puede manipular ni explicar lo narrado. Walter Benjamín. Ya. Excelente. Mira, la verdad es que hay un corredero en el Congreso Nacional. Perfecto. Y sobre todo con este tema del Código Penal. Los diputados aprobarán las modificaciones, dice, al nuevo código. ¿Están en eso? Perfecto. Y tienen además un conjunto de incorporaciones. La de Finjus, la amplió, la del Poder Ejecutivo, la apedoración del Tribunal Constitucional, con 2 bloques. 6 temas y 18 artículos. Y lo que falta. Tú estás al día en eso. Sí. Aunque solo ha transcurrido una semana desde que el Congreso abrió un proceso de diálogo para recibir iniciativas que modifiquen el nuevo Código Penal, la Cámara de Diputados aprobará los cambios a la ley entre el jueves y el viernes de esta semana. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que el órgano que dirige realizará una sesión el jueves a la 1 de la tarde y si fuere necesario convocará un encuentro extraordinario el viernes para concluir el conocimiento del proyecto. La aprobación permitirá que, según Pacheco, el Senado pueda agotar el mismo proceso durante la próxima semana, la última de la actual legislatura. Pacheco también explicó que la comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones inició este lunes sus trabajos y evaluará todas las propuestas e iniciativas remitidas hasta la fecha, además de las que continúen llegando durante el proceso. Me parece muy interesante, Damián, el hecho de que un órgano plural como lo es el Congreso Nacional, el más democrático de los poderes, claro, y frente a un tema de una importancia como la que tiene el Código Penal, y lo que yo siento, la urgencia de que entre en vigencia, claro, el nuevo Código Penal. Y fíjate que le preguntaron a Alfredo Pacheco en relación, y si llegan otras, digamos, dice Pacheco, no, estamos abiertos. Si tienen, digamos, valor, si son pertinentes, la examinamos, o sea, que ellos están abiertos. Ahora, yo he visto muchas, por ejemplo, la propia Finju, que me respete, pero la Finju dentro de su propuesta plantea una prórroga de 6 meses más.
para que no entre. Y yo soy de los que piensa que sí, contrario que al primer presidente de FINJU. Claro. ¿Cómo se llama? El amigo Milton Rey Guevara, que por demás fue presidente del Tribunal Constitucional, que plantea que debe entrar como quiera. O sea, lo que señalo, señores, 25 años, un cuarto de siglo dando vuelta, se aprueba, yo pienso que de manera inteligente, sabia, se acudió al vacatio legis, un año. Ya, si se le da 6 meses, en 6 meses se va a pedir que ya entró la temporada política, que se va a festinar un año más, cambian el Congreso y nos quedamos sin Código Penal. Y mira, y se está convirtiendo también en un elemento de distracción, no solamente de Código Penal vive el hombre, hay los problemas materiales, hay la profundización del conflicto del Medio Oriente, hay problemas estructurales en la nación, hay pendientes 15 reformas más. A veces uno no sabe cuál es más importante, si la reforma al Código Penal, al Código Laboral, que al Código de Seguridad Social, de la Ley de Seguridad Social 8701. De manera que hay muchos temas pendientes y ahorita está pendiente en materia electoral las convenciones. Mira, por ejemplo, ahora vamos a leer una nota que hemos sido críticos de, ¿cómo se llama? Aquí tenemos, Junta Central Electoral suspende temporalmente reglamentos sobre publicaciones de encuestas electorales que fueron desafiadas ayer o antes de ayer. ¿Te recuerdas? Correcto. Que otros elementos, claro, que ojalá no sea tardanza también este reglamento, que creo que se resignó a las presiones la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral suspendió de manera temporal la aplicación del reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la pre-campaña, mientras el Tribunal Superior Electoral decide sobre las acciones legales interpuestas contra esa disposición. La decisión, aprobada por el Pleno del organismo electoral y avalada por la Secretaría General el pasado 18 de junio, deja en pausa la aplicación del reglamento que entró en vigor el 22 de mayo hasta que el Tribunal Superior Electoral emita un fallo sobre los recursos sometidos por distintos sectores. Entre las impugnaciones figura la presentada por Participación Ciudadana, cuyo coordinador general solicitó eliminar la prohibición de realizar estudios de opinión fuera de los periodos oficiales de precampaña y campaña electoral. También el presidente de la ACD Media, Dani Alcántara, pidió a la Junta Central Electoral reconsiderar el reglamento al entender que vulnera disposiciones de la Constitución y excede las facultades otorgadas al órgano electoral por las leyes 2023 del régimen electoral y 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Mira, hay un rechazo general. Nadie quiere ni la R de reglamentación. Y puede haber ley, puede haber orden institucional sin reglamentación. ¿Seremos chivos sin ley a la larga? Mira, yo en lo particular siento que hay una especie de doble moral en la sociedad. Por un lado, usted escucha instituciones como Participación Ciudadana, la FINJU y otras, digamos, ONG, que abogan por el fortalecimiento de la institucionalidad, el respeto a las leyes, a las reglas claras. Es obvio que cuando la Junta dispuso, primero, la resolución de la Junta Central Electoral no es un capricho de la Junta, es una interpretación de lo que ya establece la ley electoral y de partidos políticos, que reglamentó fechas claras de los procesos electorales. Ahora, ¿eso fue una ocurrencia del legislador, un invento? No, era un reclamo de que el país decía, oye, no podemos estar
en campaña todo el tiempo. Claro. Vamos a dejar que la campaña sea para los periodos electorales. Y se consignó en la ley electoral que la pre-campaña se hiciera un año antes de los procesos electorales. Por vía de consecuencia, es ilegal desde el punto de vista de la ley, Claro. la promoción de candidatura. Ahora, las encuestas, se ha prohibido que se Las hagan. compañías. Las empresas encuestadoras, efectivamente, las empresas encuestadoras se les prohíbe que hagan su trabajo de investigación, de sondeo. No, lo que le han establecido es que respecto a lo que tiene que ver con encuestas inherentes a la promoción de campaña, se sujeten o tomen la suerte que establece la ley, Claro. que solo se pueden hacer en periodos electorales, un año antes de la campaña. Que son para todos y para todos los candidatos y todos los Y partidos, y es una regla general. Pero participación ciudadana, por eso que te digo la doble moral, participación ciudadana, estos partidos con campaña todo el tiempo y haciendo campaña. Ah, pero entonces cuando la Junta actúa, dice, cuyo coordinador general solicitó eliminar la prohibición de realizar estudios de opinión fuera de los periodos oficiales. Coño, y ustedes no son los que dicen que hay que respetar la ley. Claro. Que no podemos tener tanta campaña. Y que no pueden haber pancartas ni ¿cómo se llama? Sí, ni colocar ni afiches, propaganda. ni propaganda en sentido general. No es doble moral. Mira, creo que hay... Porque lo de Dani, bueno, él está defendiendo sus intereses. Claro que sí. Él tiene una firma encuestadora, Claro. y inclusive creo que dirimió de forma correcta, porque él no fue ni siquiera como hizo Participación Ciudadana. Participación Ciudadana cogió para el Tribunal Constitucional. Claro. Dani Alcántara fue a la propia Junta y le dijo, reconsideren, porque entiendo, o sea, fue hasta prudente. Pero La además, Junta- lo que yo me pregunto, Sí. ¿qué papel es ese de participación ciudadana? ¿Qué vínculos tienes? Oh. Es un correvedile de las firmas encuestadoras, participación ciudadana. Yo no quería decir eso. Bu- Yo no quería decir eso. Pero, o sea, lo que tú piensas, lo que tú coliges, es entendible. Pero, y porque si por un lado usted suficientemente, inclusive, aquí, que teníamos elecciones cada 4 años, como la tenemos, Claro. e inclusive eran, tú recuerdas, viviste la experiencia del voto de arrastre, Claro que sí. que se escogía, señores, a todo el mundo el mismo día, el presidente, el alcalde, el diputado, el senador, todo el mundo, todo el funcionario electo era el mismo día. Y inclusive ni siquiera voto preferencial. Un alcalde y el reguero de regidores atrás por listado. Claro. Los diputados, una lista, un senador y el reguero de diputados. Mira, Oye. y otra doble moral es también la condición de proclamar que son católicos. Hace días que el Papa promulgó una encíclica precisamente pidiendo reglamentación y colocando la dignidad del hombre por encima de la inteligencia artificial. A Europa, tú que a veces también eres crítico Sí, sí. frente a Trump, Europa se ha destacado por la vocación acelerada de generar las reglamentaciones sobre la inteligencia artificial. Imagínate esos dominicanos que no quieren que reglen, Sí. que reglen una compañía encuestadora, ¿cómo podrán vivir en Europa que están la inteligencia artificial, que tiene obviamente mayor interés, mayor importancia y trascendencia que una firma que nada más cobra en términos de campaña electoral? Además, tú sabes que esa es una forma, digamos, inteligente de hacer rentable el negocio. Cuando tú, en tiempo como este, que es muerto, Ah, sí. proyecta y posiciona candidatos. Señores, en la encuesta apareció a los La Foque Foques, con 6%. Santiago, 6.3%. Sí. Oye, David Collado, Leonel Fernández, Omar Fernández, El Penco
y a los foques. Claro. Gente, señores, con 20 y 30 años trabajando política, comprometido en política, y un pasa cantando, te aparece de que con un 6%. Claro, sí, claro que sí. O sea, eso no es un posicionamiento mercadológico. Correctamente. Mira, y otra lectura que se le puede dar es que también ese desafío al reglamento, a yo soy y lanzarme por encima del resto del sistema de las compañías encuestadoras, también procurando por aquello de la ambición por lo prohibido. Claro. En la medida en que yo desafío a la Junta Central Electoral, Sí. Estoy mejor que Gallup y que las otras. Claro, pero claro, no Oye, que las demás. se prendió, la información de ayer se prendió. Pero fíjate que todas las demás firmas encuestadoras Correctamente. de prestigio y posicionadas, Claro. a partir de la resolución de la Junta, se replegaron. Por lo que te estoy diciendo, Pero no, que el desafío aquí a la ley da sí, ganancia. da ganancia. Por lo menos de popularidad. Sí, porque lo que suponía, porque fíjate que el castigo respecto a la ley era, y por eso es que ellos, Que no es castigo nada, no, es castigo no, nada, es un pero- elemento hasta de cortesía, de advertencia. de ahí el paralelismo, cuando se está en la discusión de que prisión, no, que libertad. Señores, la penalidad juega un papel fundamental para acatar la ley. Es más, para espantarte del delito. Mira, si Ryan, tú sabes, yo sé. Ryan, yo me sé. estoy esperando. Sí, Nos pero- vamos a pasar. No, no, Ya pero- tú tienes 3 horas y media. No. Es concluir con esta idea Dele para respecto allá. al tema de la penalidad. Punchit. No, pero respecto al porque eso lo instrumentalizan demasiado. Perfecto. ¿Tú has escuchado? No, pero que la libertad de expresión no puede tener prisión. Siempre puntualizando como que se sea benigno, siempre con la pena. Y la pena juega un papel. Eso es correcto. Oye, si tú sabes que por hacer esto, Un salario mínimo. un salario mínimo, tú lo resuelves y tú le das una patada. Mira. Ahora, si tú sabes que son 10 salarios, tú lo La piensas. señora vicepresidenta en Estados Unidos, para reunirse, le reunió ayer en Washington con el secretario de Salud de Estados Unidos y el de aquí también ya salió en los Bueno, medios. la en términos de- vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, viajará este martes 14. Viajó Sí, y está ya en apareció Estados la- Unidos para sostener una reunión de alto nivel con el secretario de Salud y Servicios Humanos de esa nación, Robert F. Kennedy Jr. El encuentro tiene como objetivo principal intercambiar experiencias gubernamentales y abordar estrategias conjuntas orientadas al fortalecimiento de los sistemas sanitarios y la prevención de enfermedades crónicas. La comitiva dominicana, encabezada por Peña en su calidad de presidenta del Gabinete de Salud, partió en horas de la mañana desde la base aérea de San Cristóbal de ayer martes, De San Isidro. de San Isidro, así es. En la reunión también participarán el ministro de Salud Pública, es que la emoción de Sí. esos temas. Oye, porque la verdad es que, mira, es que uno no atiende a esto, porque es que la emoción de esos temas, de los dos, del Código Penal Claro. y del El tema de la Junta. de la Junta. Bueno, Salud Pública y Asistencia Social, Víctor Atala, y la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Lea Campos. Esta visita oficial busca consolidar las políticas públicas impulsadas por la gestión del presidente Luis Abinader para lograr un sistema de salud más accesible, eficiente y con mayor capacidad de respuesta. Bueno, una obra de infraestructura necesaria para el amontonamiento, el atasco de la movilidad vial. El gobierno modifica recorrido del monorriel entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Esto cuando vengamos de la pausa. Continuamos con esta información y más contenido en la revista informativa Matinal 51. Señores, continuamos con ustedes en la revista informativa Matinal 51. Decíamos que el gobierno modifica recorrido del monorriel
entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este. El gobierno anunció cambios en el recorrido del monorriel que conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este y aseguró que la ruta definitiva será definida mediante un proceso de consulta con las comunidades con el propósito de disminuir el impacto sobre la población en las zonas ambientalmente sensibles. No obstante, las autoridades aún no han precisado el alcance de las modificaciones. La obra, concebida inicialmente como un tren metropolitano, también experimentó cambios en su trayecto. Ahora partirá desde la estación Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez de la línea 2 del metro de Santo Domingo, ubicada próximo a la avenida San Martín, y llegará hasta la avenida Ecológica, luego de cruzar la avenida Charles de Gaulle. El director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo, FITRAM, Jael Isa, informó que el recorrido definitivo se definirá tras un proceso de diálogo con residentes, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y grupos ambientalistas. Indicó además que la institución tomará en cuenta las observaciones de los distintos sectores antes de ejecutar cualquier intervención. Asimismo, explicó que Filtran suspendió temporalmente los estudios geotécnicos en las áreas donde surgieron objeciones por parte de organizaciones ambientales y convocó una primera vista pública para recopilar opiniones que contribuyan a la evaluación del proyecto. Adelantó que durante el próximo trimestre se realizarán nuevos encuentros en sectores como Villa Duarte, Maquiteria, Ensanche Osama, Reparto Las Américas, para presentar las alternativas del trazado. Mira, yo creo que nosotros tenemos que convenir, además de las obras realizadas por el gobierno de Luis Abinader, hay que concluir que en cada una, o sea, la forma en que él ha manejado la ejecución de obra, no sé si es una percepción muy particular, pero yo siento que el interés social de la realización, el empeño por hacer el aporte y no por encontrar en la infraestructura un medio rentista. Que hay que ver. Era una práctica por aquella sin licitación. Sobrevaluación de las obras, la calidad. Sin concurso. La calidad de las obras, porque el afán era, dime dónde hace falta un puente. ¿En cuánto es que se van 10? Ponle 50. Porque ese era el interés que aquí se hizo. E inclusive cuando se aprobó la ley de compra y contrataciones, se hizo para vulnerarse. Claro. En este gobierno, le puede gustar a usted o no, usted otea que hay hay un interés por una realización, por un aporte societal, no como un motivo para robar. Claro. Y este es un testimonio más de ese elemento. Fíjate cómo, primero, a las partes envueltas, reunión con Villa Duarte, con Maquiteria, con las comunidades, pero también con la gente que tiene que ver, los técnicos, etcétera. Que hay una gran preocupación y la República Dominicana es signataria de los acuerdos sobre medio ambiente en sentido general, los acuerdos de París, que es el problema del medioambiental. Y hay comunidades que reclaman precisamente ese elemento de sostenimiento. Y eso es importante, eso es democratizar la inversión por un lado, darle un valor ético, no ir en función, como tú correctamente das la adjetivación, de la rentabilidad personal del propietario ganador del concurso. Sí. No, la obra de infraestructura también necesaria con los grandes problemas del transporte que tenemos en la República Dominicana. No por uno echarle lodo al pasado,
tú le puedes decir, o hay datos que te digan en cuánto salieron los túneles y los elevados. Hay datos. Claro que no. Claro que No es un invento mío, que no hay datos. ¡No hay! Ni los trenes. Pero venga acá. O sea, pero... Bueno, mira, por otro lado, el gobierno establece por decreto, ¿cómo se llama? Así, decreto dentro del marco nacional de la interoperabilidad y gobernanza de datos en la administración pública. ¿A ti te gusta el tema ese de datos, de datos y relatos? Claro. Bueno, el Poder Ejecutivo emitió el decreto número 403-2026, en el que establece el marco nacional de interoperabilidad y gobernanza de datos de la administración pública, una iniciativa orientada a transformar la manera en que las instituciones del Estado intercambian información para ofrecer servicios públicos más ágiles, seguros, integrados y centrados en las necesidades de la ciudadanía. La disposición regula el intercambio seguro, estandarizado, trazable y oportuno de datos, documentos electrónicos y eventos interoperables entre los entes y órganos gubernamentales, además de establecer las bases para una gestión eficiente de los activos de información bajo custodia del Estado. Este marco regulatorio tiene entre sus principales objetivos reducir la duplicidad documental y la carga administrativa para ciudadanos, empresas y servidores públicos, garantizando la calidad de los datos del Estado, la habilitación de servicios públicos digitales integrados y proactivos que faciliten la interoperabilidad de los servicios centrales de la función pública y de los sistemas transversales del Estado. Así es. Mira, en lo relativo al tema anterior, sobre el monorriel, las explicaciones, inclusive la reorientación, que iba a partir, tú recuerdas, en principio la línea 1 del Juan Pablo Duarte, ahora va a ser de aquí de la San Martín. Y va a llegar, antes se suponía que era hasta la, ¿cómo le llaman? Hasta el puente Juan Carlos, por la ecológica. Perfecto. Ahora ya hasta la ecológica. Correctamente. Mira, y tiene una guarda relación con el de Santiago, que el también monorriel. se le introdujo, o se le introdujeron algunas rectificaciones, y eso en cierta medida ha permitido postergar un poquito más la entrega que estaba ya fechada. Correcto. Mira, muy a propósito de temas viales, hubo un accidente, creo que colapsaron un carro con una patana y definitivamente se produjo, yo creo que tenemos imágenes de estos accidentes aparatosos. Mira cómo quedó. El horror. Esto, ahí ya al momento en que la grúa comienza a recoger en carretera, ¿verdad? En la circunvalación, Pero mira en cómo quedó. Habla de dos cosas, ¿verdad? La velocidad temeraria, pero al mismo tiempo, oye, y otros de los elementos. Tú sabes que antes los vehículos, yo no sé si eso tiene que ver con el confort y la propia movilidad, pero antes los vehículos eran como de hierro, hoy son de cualquier otra cosa. Bueno, dicen que la Ford llegó a entregar 300,000 o va a entregar o pagar indemnizaciones por la mala calidad en Estados Unidos, no aquí, ¿no? Y bueno, es uno de los grandes problemas, los accidentes. Ayer salieron, o antes de ayer, las cifras son... Este es uno de los países que es de la región más alta, sobre todo por el tema de los motoconchistas. Los camioneros. Oye, los camioneros,
Además, eso también se oponen a la reglamentación de pero la ley. claro. Eso no quieren ley. Hay una discusión sobre un proyecto de exclusivamente manejar de noche, Sí. transportar de noche, y se oponen. Los días feriados, el malecón de la capital. Es decir, mira, ayer escribía el amigo que tenemos el mismo apellido, Sí. del Diario Libre, editorializaban señalando, no, el Listín Diario, Ok. que invitaba a la gente a no manejar ni cruzar y al peatón en la luz verde, porque la luz verde también se convierte en un elemento de peligro. de peligro. De peligro. Oye, eso lo exacerba, parece hiperbólico, pero la verdad es que, oye, mira, esas tragedias. Mira, oye, siendo honesto, o por lo menos más que honesto, objetivo en la ponderación del tema de tránsito, donde todos tenemos responsabilidad. De aquí, si bien es cierto, en los motoristas, con la imprudencia de que sencillamente, como es un vehículo que cabe por cualquier lugar, ellos no se mantienen ni en un carril, claro, ni lo detiene nadie. Ahí no es que el semáforo cambió, ellos no respetan. Y lo peor es que a veces lo hacen con el DGC debajo y ellos le cruzan por al lado y ni para allá miran. Mira, pero además, y el ejercicio del peatón. La línea blanca que usted ve, esa es la línea peatón por ahí decía que se también el editorialista cruza. ayer perfectamente. Y usted ve que Y no suben los elevados. Y tienen un puente peatonal y cruzan por debajo. O sea, hay un desorden entre el que maneja, entre el peatón, que mire, es una un déficit locura. cívico. La transportación nuestra es hacia arriba ahora. Para una breve pausa en esta presentación de hoy, Matinal 51, una producción del grupo Burgos Telemedios. Hey, continuamos con ustedes en esta presentación. Damián, hoy se cumplen 150. 150 años. Creía que le íbamos a volar. No, de la muerte del patricio. Veo ahí que inclusive Efemérides Patria, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, como siempre, en estos 150 años después de su muerte, tiene una serie de actividades en un espacio pagado. Dice que Juan Pablo Duarte, líder ideológico, político y moral de la generación trinitaria del siglo XIX, se organizó alrededor de su ideario independentista, cuajado físicamente en la fundación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, expresión de la criollidad dominicanizada que buscaba dialécticamente su espacio en la historia insular y continental. Líder con atributos personales resplandecientes que le permitieron ejercer un apostolado del patriotismo donde se conjugaba la sabiduría, la valentía, la determinación épica, la dignidad, la inteligencia táctica y el desprendimiento material propio de los hombres de grandeza mística. El nombre de Juan Pablo Duarte encarna la epopeya libertaria de la nación desde su fundación del 27 de febrero de 1844 a este siglo XXI, donde los principios de soberanía nacional, integridad nacional y demográfica, autodeterminación e identidad en la dominicanidad son irrenunciables. Su nombre se fusiona con la bandera, el escudo y el himno de la República Dominicana. 150 años después de su muerte, el patricio es luz perpetua que despeja de tinieblas el andar dominicano, convocándonos a la unidad, la esperanza y al trabajo por un país justo, libre y desarrollado. Dios, patria y libertad, Juan Pablo Uribe. Amén. Mira, alguien escribió una especie de antítesis
señalando 150 años, yo creía que era de la inmortalidad. 150 años de la inmortalidad. A ti que te gusta, no a ti, a cualquiera le gusta, al país entero debe gustarle. Pero básicamente a nosotros, sus consideraciones sobre la política, la ciencia más pura y bella, después de la filosofía. Me gusta también otra de las cosas, cuando uno era muchacho de menos de 20 años, que conmueve y se instala en la psiquis. Cuando fue al viaje de Europa, le preguntaron, maestro, ¿qué le impresionó de Europa? Las instituciones, la grandeza de la... Oye, la verdad, en ese entonces, tantos años... Damián, el más puro de los dominicanos. Fíjate que en los momentos de fatalidades, por ejemplo, cuando él siente afectada su salud, fíjate cómo él asocia su vida al servicio de la patria. Nunca me es tan necesario como hoy el tener corazón, vida y salud. Hoy, cuando los traidores conspiran contra la... O sea, definitivamente la representación. Y hay gente desgraciada. Recuérdate que Balaguer... ¿Cómo es gente? Hay gente desgraciado, por ahí lo siguiente. Balaguer escribió una obra ahí, El Cristo de la Libertad. Y yo no sé si de los zurdos, o de los de derecha, o de los mancos. Le respondieron a la vez que no, que eso era para disminuirlo, porque lo hacía como un santo, etcétera, etcétera. Y Duarte fue general, fue un símil del doctor Balaguer. Pero que es lo que quiero decir, por eso lo de desgraciado. Hoy tú te imaginas a un hombre compararlo con Cristo. Claro. Tú podrías decir que era hasta blasfemia. Podía decir, claro, se podía entender mejor. Claro, y precisamente... Y no era blasfemia, porque no era blasfemia. Lo que se ve del corazón, Balaguer lo que quería hacer una exaltación de una cosa, de un hombre excepcional. Yo creo que es irrepetible lo de ese hombre. Mira, que nosotros nada más es por lo que sabemos. Claro, oye, después de la Revolución Francesa, sin lugar a duda, la interpretación más fiel, más pura de patriotismo, del globo terráqueo, se encuentra en Juan Pablo Duarte. Tú examinas, con cualquier patriota, y ninguno se le... Por eso es que yo digo que esa obra de Balaguer, esa comparación, señores, que pudiera, como bien tú decías, parecer una blasfemia, pero es que no tiene parangón. ¿Tú te imaginas un hombre ya en el siglo, a mitad del siglo XIX, tomar la política y colocarla en su condición del arte, el drama, como instrumento de lucha? Oye, pero no se usa hoy todavía. Pero todo, te digo que los partidos no hacen actividades culturales pro pensamiento, pro desarrollo. Pero fíjate que Duarte, para la empresa que galvanizó, que fue La Patria, le sacó los chelitos a la familia. La rendición de cuentas. Pero a la familia, a la familia, que era una clase media acomodada. Busquen cuarto para esta empresa. No vamos al país a robar. Vamos a hacer una. Invierten. Y lo que te quiero decir, la rendición de cuentas, cuando fue en su misión, que fue, y que reportó lo gastado y devolver. Chele en ese entonces, pero hizo un cuarto. Y en ese momento era dinero. Ahí vale lo de Cristo de libertad, claro, sin ofender a Cristo. Dios y la verdad que tiene un valor. A propósito de la alegoría. Que a propósito de 150 años, hay también que recordar dónde murió y cómo murió. Claro que sí, en el dolor de la tragedia desconocida de Venezuela. En Venezuela. Procreó hijos. Murió en malas condiciones, cierto. Él se dedicó allá a vender velas. Claro que no era un mal negocio. Que no era un mal negocio. Porque evidentemente no teníamos energía eléctrica. La forma de alumbrando era con velas. De ahí a ti no te toca eso. De ahí debe ser la gratitud de nosotros, entre otras cosas, con Venezuela, se experimentó con el PRD y la relación de Peña Gómez con el poder venezolano de ese entonces, socialdemócrata. Carlos Andrés Pérez, a mí me llevaron, los balagueristas con Rómulo Betancourt. A mí me llevaron a Venezuela, me llevaron a la panadería que Peña, cuando estaba allá, que había que llevarlo. Mira, aquí venía Peña, había que buscarle pan, ¿cómo se llama? La arepa. La arepa. ¿Cómo que le cachapa, llama? Cachapa, la de allá. Hay un venezolano ahí. Come la arepa ya, doctor. La cachapa. La cachapa. Bueno. Pero, entonces,
pero sí, o sea, sin lugar a dudas que la relación entre Venezuela y República Dominicana históricamente ha sido... Es una deuda social, histórica, de un gran valor, y entonces yo siempre, por ejemplo, allá en Boca Chica había centenares de venezolanos, muy elegantes, por cierto, vale, Sí. vale. La chama. La chama, oye, eso es una mujer linda. Digo, todas las americanas, ¿tú te recuerdas de la Sonora Matancera? ¿Te recuerdas? Y la catira. Y la catira, que son catira. rubias. Sí. Mira, tú que sabes de eso, Sí, tú sí. sabes que sabes de eso más que yo, que había una de la Sonora Matancera, me gustan las... Sí, sí. que dice, Ahora, cada una, nacionalidad, tiene su encanto. Tiene su encanto. Eso es Johnny Pacheco. ¿De Johnny Pacheco? Johnny Pacheco Sí. con Casanova, Héctor Casanova. Pero que va a decir- en la Sonora. Sí, que va con todas las Con toda- mujeres. Sí. Coño, eso tiene un valor terrible. Pero bueno. Ya perdimos la... Vámonos entonces. Mira, Bukele oficializa ya su candidatura presidencial para el 2027 tras ganar las primarias de Nuevas Ideas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se consolidó formalmente como el candidato presidencial del partido oficialista Nuevas Ideas para los comicios 2027 tras resultar ganador en las elecciones primarias celebradas por el colectivo político. Aunque el sitio web del partido no detalló el porcentaje de votos obtenido por el mandatario de 42 años, ni especificó si enfrentó a algún contendiente interno, a diferencia de las listas para diputados, donde sí se hicieron públicos los porcentajes de votación. La plataforma ya muestra la fotografía de Bukele con la leyenda presidente. Hasta el momento el mandatario no ha emitido pronunciamientos públicos sobre el resultado de este proceso interno. Mira, hay digamos, procesos en que, sin lugar a duda, la mano del hombre es necesaria sostenerla hasta tanto, digamos, esté sembrada en la institucionalidad y se le pueda dar continuidad. Yo pienso que en el caso de Bukele, a su estilo, uno pudiera estar de acuerdo o no, pero definitivamente encontró el país de mayor índice de violencia, de criminalidad, y la ha reducido. Claro. A veces de espalda, digamos, a la institucionalidad y la constitución. Y el estado de excepción. Efectivamente, un estado de excepción de forma permanente. Bueno, definitivamente eso no necesariamente debe ser malo cuando el fin es altruista. O sea, malo es romper la institucionalidad para dañar. Pero si es para construir a la reparación, no, y es encontró, hay que considerable. decirlo, que encontró también el deterioro, El Salvador, que le llamaban Claro. el pulgarcito de América, encontró una destrucción que incluso se dio la violencia con el asesinato del padre Romero en El Salvador en 1985. Y encontró un proceso muy grave de deterioro democrático en El Salvador. Hablando de Duarte, también había un demócrata cristiano que era mucho más liberal, pero que no pudo alcanzar, estabilizar El Salvador. Napoleón Duarte es salvadoreño. Pero la verdad es que la diferencia está en el estado de excepción. Las maras o las maracuchas, ¿cómo se llama? Maracucha. Ya no son el problema en El Salvador. Ya tendría problemas de crecimiento económico, tiene magníficas relaciones con Trump, y sería ya su volcamiento a la integración en términos general de la América Latina. Además, tú entendías o tú veías el señorío de la criminalidad, donde prácticamente la gente, la ciudadanía era que estaba encarcelada por temor a los delincuentes. Hoy la realidad es otra. Los delincuentes están en las rejas y la ciudadanía en la calle. Y el modelo también discutible de la cárcel, la mega cárcel, que muchos están planteando replicarla. Bueno, ha sido un factor, es cara,
También recibe presos de Estados Unidos, Sí. pagados, por supuesto. Claro. Pagados, porque hay que alimentarlo y, en fin. Y la verdad es que es un fenómeno. Hay tendencias e ideas, como se dice en inglés, tendencias que señalan que puede generarse en distintas zonas una buquelización de la política y se ve como un modelo donde hay niveles graves de inseguridad, porque mucha gente privilegia la seguridad por encima de la libertad. Mira que rimó. Sí, rimó. Y hay un asunto que, digamos, sintomático, lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos, con Bukele, con Milei en Argentina, etcétera. Que más que la gente, bueno, en la prensa uno ve derechización, y para mí, esos tipos, el éxito no es por haber abrazado una ideología, tiene que ver más con una cansancio, pero que tiene que ver más con una marca, o sea, son ellos, claro. son ellos, su visión, y que definitivamente han roto esquema, porque ese es otro un elemento. Pero bueno, a propósito de Estados Unidos, nuevo bloqueo de Estados Unidos a Irán sacude la ruta energética mundial. Estados Unidos volvió a endurecer su presión sobre Irán con el restablecimiento del bloqueo marítimo a los puertos de la República Islámica, una decisión que marca una nueva escalada en la confrontación entre ambas naciones y reaviva las preocupaciones internacionales por la estabilidad del estrecho de Hormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el suministro mundial de petróleo. El Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, confirmó que las fuerzas navales retomarán las operaciones de vigilancia, intersección y desvío de cualquier embarcación cuyo origen o destino sea un puerto iraní. Según el anuncio, los buques que acaten las instrucciones podrán continuar su trayecto, mientras que aquellos que se nieguen a obedecer podrán ser inmovilizados mediante acciones militares. Aunque Washington define la medida como un bloqueo naval, aclaró que no implica el cierre del estrecho de Hormuz ni la paralización del tránsito comercial internacional. El objetivo se centra exclusivamente en impedir el comercio marítimo con Irán, mientras se mantiene abierto el paso para las embarcaciones que no mantengan vínculos comerciales con este país. Entre tanto, el ejército iraní afirma que no cederá ni un ápice sobre el estrecho de Hormuz. El ejército iraní aseguró ayer martes que las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Hormuz después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el restablecimiento del cerco naval contra Irán y dijera que asumirá el papel de guardián de ese paso marítimo. Las Fuerzas Armadas no cederán ni un ápice sobre el estrecho de Hormuz, afirmó el portavoz del ejército iraní, el general de brigada Mohammad Ankraniminia, según informó la agencia Tasnim. El vocero castrense sostuvo que el estrecho nunca será reabierto mediante la guerra, la agresión o los ataques de Estados Unidos, y añadió que el respeto a los derechos del pueblo iraní es la única vía para reabrir una de las rutas marítimas más importantes del comercio energético mundial. La Guardia Revolucionaria iraní declaró el domingo un nuevo cierre del estrecho de Hormuz hasta el fin de la interferencia de Estados Unidos en la región y advirtió que de cualquier intento de reabrir la vía marítima recibirá una respuesta militar. Mira, hay dos líneas, no son paralelas, similares, de colocar el peaje, tanto de Estados Unidos, por lo menos Trump, sí, como de Irán, de colocar un peaje. Sí. Trump lo dijo hace unos días, ayer lo negó, porque evidentemente Trump invoca la condición
de la protección, la seguridad, que lleva dinero, obviamente, genera costes, como dicen los economistas. Entonces, Irán también invoca, en este caso, que está ciertamente, geográficamente hablando, Qatar, Bahrein e Irán están más cerca que Estados Unidos del estrecho. Entonces invocan eso. Las Naciones Unidas ha postulado que la vía es universal, que es libre, que ni uno ni otro puede imponer costes, peaje a esa vía. El petróleo ya comenzó otra vez a dispararse, Sí, el sí. oro y la plata. El oro y la plata. La ¿cómo es? Portabilidad, La- el movimiento. Sí, el movimiento, la volatilidad. Volatilidad, correcto. Es un combustible- problema que viene impactado el mercado. Los mercados impactan para un lado y para otro. Así es. Es decir, llega momentos en que cuando anuncian y advierten un proyecto de paz, de reducción del conflicto, bueno, los mercados de una vez vuelven, le llaman ellos una forma de corrección, que cuando están disparados y tienen que reducir, bueno, hay una especie de corrección, corrección de los mercados. Así es. Mire, el terremoto de Venezuela desplazaron hasta 60 centímetros la superficie terrestre. La NASA aseguró que los daños extremos que el doble terremoto de Venezuela dejó Caracas y en La Guaira fueron producto de una violenta ruptura de la falla que desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre. La Agencia Especial Estadounidense publicó una serie de datos sobre el movimiento telúrico registrado con el satélite NISAR, que fue puesto en órbita hace un año para operar o mapear con detalle milimétrico la superficie terrestre. Según los datos recopilados por la NASA, la falla causante del terremoto se fracturó desde la localidad de Morón, avanzó por el mar y regresó a tierra firme cerca del Aeropuerto Internacional de Caracas. Esta falla forma parte de una red de fracturas situada a lo largo del límite entre la placa del Caribe al norte y la placa sudamericana al sur, explicó en un comunicado en el que señaló que las fallas acumularon tensión durante un largo tiempo antes de fracturarse. Al sur del aeropuerto de Caracas se registró uno de los mayores desplazamientos de tierra de hasta 60 centímetros. Mira, que por cierto también vi, pero eso es tan complicado, eso no es cualquiera, eso es propio para geólogos, astrofísicos, en fin, que los ejes de la Tierra se están quillando y se están haciendo levantamientos. Y ahí agregan las fallas de las placas tectónicas, le atribuyen al cambio climático también, a la extracción permanente de minerales y combustibles, etcétera, etcétera. La verdad es que ciertamente, que uno recuerda la canción de Lucho Gatica, si no engraso los ejes, es que no quiero engrasar. Esa canción es de Atahualpa Yupanqui. ¿De Yupanqui es? Correcto. Bueno. Bueno, Carlos Beitia recibirá el premio Flight for Dance en el International Ballet Festival de Miami. Bueno, perfecto. El coreógrafo y director general y artístico del Teatro Nacional, Eduardo Brito, ¿verdad? Carlos Beitia recibirá el premio a Life for Dance a la trayectoria durante la 31ª edición del International Ballet Festival de Miami, reconocimiento que distingue a personalidades por su aporte al ballet. Señores, y en otro orden, los 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe preparan una ceremonia de apertura de alto impacto, concebida como el inicio formal de un evento regional que promete marcar antes y un después. Y por otra información, Beatriz Pirón rompe récord con 100 kilos en la Exchange Games. La pesista dominicana Beatriz Pirón escribió un nuevo capítulo, veo la velocidad, Sí. en su carrera al establecer un récord en los Exchange Games tras levantar 100 kilogramos en la modalidad de arranque durante la competencia Exchange Breakers
1. Señores, así con estas informaciones hemos llegado a la parte última de la revista informativa Matinal 51 en este miércoles 15. La invitación para que ustedes mantengan en el contacto con este canal. En breve el conversatorio con el doctor Rafael Burgos Gómez y el resto de la programación. Y la memoria permanente y fresca de la inmortalidad de los 150 años del patricio Juan Pablo Duarte. Así es. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. Buenos días.